este, mira, de electrónica, nosotros vamos aquí, en transistores. Nos estaría faltando el práctico de los amplificadores, que les voy a presentar ahora. Algo vamos a hablar de FET, de los transistores de efecto campo. Nosotros ya habíamos visto, este canal FP está muy bueno, yo lo recomiendo para entenderle, porque está fácil, no hay muchas formulerías matemáticas y qué sé yo, más que nada es conceptual, a donde explica qué son los transistores bipolares, qué sé yo, qué significa polarizar un transistor. Después el transistor trabajando como interruptor, ahí hicimos un práctico, a donde el transistor funciona como una llave que puede estar abierta o cerrada para hacer distintas cosas. Después hemos hecho otro práctico de la polarización del transistor, las formas que hay que despolarizar, y habíamos visto que para la amplificación es muy importante a dónde está parado, por así decirlo, el transistor para que pueda trabajar. Y después vienen las tres configuraciones básicas. La que normalmente se estudia al principio es la configuración en emisor común. Por eso es que en el trabajo práctico 5, que ya lo tengo prácticamente diseñado, es de amplificadores transistorizados. El límite de entrega es el 1 de septiembre. Y ahí en el primer punto pide que se arme una etapa en emisor común que suponga una tensión de alimentación de 15 voltios, que se le excite con una onda senoidal de 100 milivoltios y 1 kHz de frecuencia, y hay que calcular la ganancia de tensión de la etapa. Yo lo tengo armado al circuito acá en LibWire. Este no es. Este es el emisor común. Si ustedes lo observan, ya algo habíamos hablado de esta etapa. Acá la vez pasada tenía puesto unos instrumentos de medición, ahora los he sacado. Pero si ustedes ven, acá está el transistor. Tiene un generador, que es la entrada, y el osciloscopio, que es a donde vamos a ver la forma de onda que tiene la entrada y la forma de onda que tiene la salida. Después tiene 4 resistores. Este transistor está polarizado usando la polarización universal que la habíamos visto ya. Después tiene 3 capacitores. La función de esos capacitores son de acople y de desacople. ¿Por qué digo acople y desacople? Porque normalmente en los circuitos electrónicos la alimentación, que tiene que ser una tensión de continua, porque en los circuitos electrónicos no es lo mismo poner el potencial positivo en un lado, o sea, intercambiar los potenciales positivo y negativo. Desde el elemento más elemental que hay, que es el diodo, ustedes han visto que si se lo polariza de una manera, conduce, y si se la polariza de otra manera, no conduce. Entonces, como todos los circuitos usan semiconductores de distintos tipos, normalmente P y N, el diodo es el más sencillo, que es la unión de un P con un N. En un transistor son 3 uniones, NPN o PNP.
ahí da lugar a dos tipos distintos de transistores. Este transistor en particular es un NPN. Tiene la base, el colector y el emisor. Esta etapa se llama emisor común. A ver, le vamos a poner nombre. Se llama emisor común porque lo que es común a la entrada y a la salida es el emisor. No es porque haya un común y un especial. Y aquí ustedes ven que está alimentada con 15 voltios positivo y tierra, que sería el potencial negativo. Normalmente la alimentación en los circuitos electrónicos se los representa de manera vertical. O sea, se pone el potencial positivo arriba y el más negativo abajo. Entonces la circulación de corriente, ustedes saben, es de positivo a negativo. Por eso digo que es vertical. En cambio, el tratamiento de la información normalmente se la hace en el sentido horizontal, a donde a la izquierda se pone la señal que se quiere procesar, en este caso amplificar, porque es un amplificador, y a la derecha la salida de la señal esa procesada, en este caso amplificar. Entonces, si ustedes ven este elemento, que el generador ingresa a la base a través de este capacitor. Este capacitor es muy importante porque ustedes saben que el capacitor bloquea el paso de la continua y permite el paso de la tensión que es alterna. Pero la permite de una manera especial, ¿no es cierto? Porque tiene una determinada reactancia capacitiva. El nombre reactancia viene porque es una forma de resistirse, pero no es una resistencia, es una resistencia especial, digamos. Estas cositas ustedes las tienen que saber por electrotecnia, ¿no es cierto? El nombre reactancia es así porque reacciona, no la deja pasar tranquilamente, digamos, a la corriente. Y esa reactancia capacitiva es inversamente proporcional a la frecuencia. ¿Se acuerdan que XC igual a 1 sobre 2pi por F y por C? Y C es el valor de la capacidad que tiene el elemento. Para el análisis, en alterna, a los capacitores se los considera cortocircuito. Y para continua se lo considera un circuito abierto. Y claro, porque la continua que viene de aquí no va a poder pasar para allá porque está este capacitor. Entonces, en ese caso, el capacitor acopla alterna, pero desacopla continua. Lo mismo que este capacitor. Acopla la alterna, pero desacopla la continua. O sea, la continua no se puede ir para allá. En este caso nosotros estamos analizando un amplificador monoetapa. Significa que tiene una sola etapa, es esta. Y tiene un solo transistor que está trabajando. Entonces hay que polarizarlo al transistor en una zona que se llama zona activa para que se produzca amplificación sin distorsión. En las exigencias del ejercicio dice suponga 15 voltios de continua para la alimentación, una onda senoidal de 100 milivoltios y 1 kHz de frecuencia. Entonces 100 milivoltios, 1 kHz de frecuencia la entrada. Calcule la ganancia de tensión de la etapa. Acá al final dice, explique por qué se colocan C1 y C2 y diga cómo se los calcula. En realidad, deberían decir C1, C2 y C3 también. Ya lo corregí.
Perdón, ¿por qué dijo que tiene, que se llama monoetapa? Porque tiene un solo, un solo, este, Porque es una sola etapa. Tiene un solo, es decir, esta etapa tiene un solo transistor. y cada transistor señala una etapa. Podría decirse así, aunque hay veces que no. Monoetapa porque es una sola etapa. Ya vamos a ver otro. Por ejemplo, mira, el ejercicio 4 es un amplificador que no es una etapa, sino que son dos etapas que están en cascada. Este es el ejercicio 4. Acá tenemos un transistor, o sea, tenés el generador de señales que atraviesa ese capacitor e ingresa a la base del transistor. Entra a la base, sale por el colector la señal. Entra a la base del siguiente y sale por el colector de este transistor. O sea, son dos etapas que están puestas en cascada, una detrás de la otra. Y los dos son emisor común, porque la señal entra por la base y sale por el colector. Entra por la base y sale por el colector. Este es el ejercicio 4, ya lo vamos a ensayar ese también. Este transistor lo he sacado, perdón, este amplificador lo he sacado de un artículo de internet. Si ustedes lo arman, van a ver que anda. Interesante porque tiene un control de volumen y qué sé yo. Por supuesto que no se imaginen que esto van a tener una potencia de, qué sé yo, 50 vatios. No, no, no. Son amplificadores chiquitos. Así que bueno, acá está. Este capacitor, que si ustedes lo ven, está en paralelo con esta resistencia. Esa resistencia conecta el emisor con tierra. O sea que esta resistencia únicamente va a participar en la continua. Porque para alterna, como está en paralelo con un capacitor, este capacitor lo puentea. O sea que para alterna, el emisor está a masa. ¿Me doy a entender lo que digo, chicos? Hola. Sí, profesor, porque claro, en alterna, claro, el capacitor corta. Sí, El capacitor lo puentea a masa a esta resistencia. O sea que esa resistencia únicamente participa para la polarización. sí. Y que ya hemos estudiado en los circuitos de polarización cuál es la importancia que tiene esta resistencia por la realimentación negativa y le da mayor estabilidad a la polarización. Los valores de los capacitores están directamente relacionados con la frecuencia de la señal que vos estés tratando. En este caso, nosotros estamos ensayando aquí con 100 milivoltios de entrada, 1 kHz. Si vos mandas a simular esto, acá seguramente, si vos toqueteas los resistores estos, vas a ver que sube la ganancia. Ahí, por ejemplo, si la Sería subo a como esta, el volumen, ¿verdad? podría llegar a ser. Ahora, los valores de los capacitores son los que retardan demasiado la, la respuesta final. Yo lo puse aquí capacitores variables, pero lo correcto sería que se haga un cálculo. Por ejemplo, si este resistor, que también todo puesto variable, cosa que ustedes tengan la posibilidad de tocarlo y ver los efectos que tiene, porque uno de los puntos dice que ustedes comenten cuáles son las características que encuentran. Estos valores de capacidad seguramente deben ser muy grandes para la frecuencia que estamos trabajando. Pero ahí el cálculo que ustedes tendrían que hacer es, tienen el dato de la frecuencia de 1 kHz, ¿no es cierto? Entonces supongamos, si yo quiero que este capacitor, que la reactancia esta sea menor 10 veces que 1,5K, que es el valor que tiene ahora esta resistencia, ahí podría calcular yo qué valor de capacidad necesito
para que esta reactancia sea 10 veces menor que esta. ¿Se entiende lo que digo? Bueno, ahí están viendo que está amplificando. Pero yo, si le bajo un poco esta resistencia, creería que aumenta el... A ver, vamos a poner los capacitores lo más chiquitos posible. Pasa que tiene sus Eh, ventajas. Sí, claro. Sí, señor. uno sobre, uno sobre omega C, claro. Claro. Dos pi. Claro. A ver, Uno supongamos. sobre 2 pi frecuencia por C. A ver, alguien que haga rápido los cálculos. Supongamos que yo quiero que la XC sea igual a 100 ohmios. ¿Está bien? Bueno, el símbolo de ohmio no me va a salir. Entonces quiere decir que 100 va a ser igual a 1 dividido 2 pi. 2 por pi Lo puede escribir, sí, por la frecuencia que por la son 1000 frecuencia. Hz y por C. Habría que despejar C de ahí. ¿Cómo sería? A ver. Sí, va a ser uno sobre 2 pi por 1000 y por 100. A ver, alguien que lo haga el cálculo. 2 pi es 628 por 1000. 1,59 por día a la menos 6. A ver, sería 100 dividido. No, el valor de C, profe, ya no. ¿Cuánto es? 1,59 por día a la menos 6. Sí, así me da. 1,59 por 10 a la menos 6, ¿verdad? 1,6 microfarads, exactamente. 1,6 micro. Entonces quiere decir que aquí estoy haciendo al revés yo. A ver, supongamos que lo ponga en 2 micro. Más o menos a la mitad. Y este también, a ver, 2 micro. Más o menos a la mitad. Se fue arriba. Sí. A ver ahí qué tal andaría. Bueno, ustedes tendrían que hacer los cálculos de eso más o menos. Bueno, ahí ven que está amplificando, ¿no es cierto? Modificando los valores de los resistores, aparte de modificar la polarización, también modifican la ganancia. Porque mira, yo le subo y la continua de la salida baja. ¿Lo ven? En realidad, todo tiene que ver con todo. Digamos, vos modificás los valores de la resistencia y estás modificando la polarización del transistor y la ganancia.
¿Por qué la polarización, profesor? La ganancia sí entiendo, pero la polarización, ¿por qué? A ver, mira, acá si vos haces un análisis de continua, y eso tiene que ver con el práctico anterior, vos vas a ver que tenés una malla de entrada, Claro. que tenés 15 voltios, una caída acá, Ah, está manda, claro, porque ya una entiendo. caída acá, Sí, lo manda por otro camino, ya entiendo. Sí, claro. Entonces vos tocas los valores de la resistencia y estás claro, claro. variando el punto de polarización. Ahora, Claro, sí, el mismo transistor va variando, sí, porque le cambia el ingreso al transistor, digamos, ya sea con continuo o con alterno. claro, supongamos que vos lo dejas ahí. Ahí vos ves no hay ningún tipo de deformación en la señal. Hay una amplificación, la roja es la entrada, la azul es la salida. Es una senoidal perfecta, qué sé yo. Pero ¿qué pasa si yo aquí en vez de poner 100 milivoltios pongo 500 milivoltios? Ahí vos ves que se está produciendo una deformación. Claro, le corta los picos. Le corta. Uno es por corte, otro es por saturación. Sí, Que ahí en el siguiente punto le pide determine el valor de pico máximo que puede tomar BI antes que se produzca una deformación de la salida, en la salida. Lo que podríamos hacer es cortar este puente aquí. Este lo hacemos que entregue un volt. Y con este controlamos la cantidad de señal que entra. Ve, yo le subo aquí y sube la señal que entra. ¿Me doy a entender lo que digo? al Bueno, cortarle el puente, claro, yo lo que estoy haciendo aquí es este es un divisor de tensión. ah, claro, claro. Sí, 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 ahí se entiende. Ahora, ¿qué pasa si aquí le pongo 2 voltios, supongamos? Y le subo la entrada. Hasta ahí no deforma todavía, ¿ves? Ahí sí. Ahí ya comenzó a deformar. Ahí no deforma, ¿ves? Pero si le pongo un poquitito más, ahí ya empieza a deformar, ¿lo ven? O sea que más o menos hasta 4 voltios. Bueno, tendrían que medir ustedes cuál es la máxima BI que entra sin deformar. Ahí supongamos que sea. ¿Podemos poner un voltímetro ahí? Eh, lo que pasa es que el voltímetro te va a dar el valor eficaz, pero con Claro, porque los nosotros tenemos en osciloscopios lo vas a ver. porcentaje ahí. Nosotros Mira, tenemos en porcentaje. claro, ahí supongamos, yo lo que haría sería, le pido a este que, Modifique los valores de la gráfica. claro, entre 2 y menos 2. Y ahí lo vea la roja nomás, ¿ves? Sí. Y ahí puedo medir, ese es el máximo valor antes que empiece a deformar. La roja. A ver si le pongo 1. Ya tener una mejor apreciación. Y es casi 250 milivolts.
2,5 Sí, volts. más o menos. Bueno, sí, la idea es que ustedes vean cuál es el funcionamiento y qué sé yo. El 7 creo que estaba y menos 7 ahí se la veía bien a la onda. Bueno, ahí está. Ahora, toqueteándola con esos valores, si vos toqueteás especialmente estos dos resistores, ahí lo va a estar moviendo al punto de polarización y acercándolo o al corte o a la saturación. Veamos qué pasa. Ahí, por ejemplo, ya empieza a recortar arriba, ¿lo ven? Cuando corta arriba es saturar, ¿verdad? Por saturación. Sí. Y En abajo es cambio, si lo por, llevo para abajo, ya empieza a recortar por corte, ¿lo ven? claro, por corte. Abajo por corte y arriba por saturación. Claro. Ahora, si lo pongo en un punto medio, ahí no deforma, ¿ven? En realidad todas están interrelacionadas. A ver si lo muevo a este. Ahí está cortando. Si subo este valor, corta, deforma por corte. Y si lo llevo para arriba, El desfasaje está feo. el desfasaje es debido a los capacitores. Bueno, ahí estaría bien polarizado, ¿ves? Que no deforma ni por corte ni por saturación. Sí. Pero el tema del desfasaje no importa. Sí, el desfasaje lo producen los capacitores, por eso te digo. Y si lo pongo en mínimo los capacitores. Y bueno, probá. Sí, más que nada los capacitores importan por el orden. O sea, claro, los cambios en los capacitores, mira todo lo que tarda en estabilizarse. Claro, Cualquier capacitor que vos muevas. sí. No, ahí sí, el desfasaje nomás se ve que no. Bueno, más o menos ahí al punto medio estaba más o menos bien. Bueno, ese sería el punto uno. Hasta a donde ustedes ven que hay una máxima tensión en la entrada que no deforma. Ahora, si vos movés el punto de polarización, también va a deformar, eh, ya sea por corte, ahí, o por saturación. Ya se ha ido todo para la mierda. No sé qué ha pasado aquí. Ahí está. Pasa que hay que llevarlo despacito, parece. Ahí está, ¿ves? Ahí se está produciendo las deformaciones. Y ahí debería ser un corte abrupto, o sea, bien horizontal. Pero debido a la presencia de los capacitores, se observa esa deformación. Bueno, no sé si quieren consultar algo al respecto. No, si uno va, eso, cuando uno va a comprar un equipo, por ejemplo, un amplificador para de tipo esto para hacer karaoke, ¿cuántas etapas tienen normalmente los que están en el mercado? La verdad que no sé, Ajá. Pero tienen pero varias, ¿verdad? No, no es de una etapa como esta. sí, tiene varias. Este es una, una etapa, digamos, para que quede el concepto de la amplificación, este, del funcionamiento, que el transistor, digamos, puede trabajar como una llave, pero también puede trabajar amplificando. Y los amplificadores, los más populares, digamos, son amplificadores de tensión, pero hay amplificadores de corriente y hay amplificadores de potencia. Aquí nosotros lo que estamos buscando es amplificar la tensión. Supongamos en un equipo de audio, la tensión que se recoge de un micrófono es chiquita y cuando lo va a excitar el parlante tiene que ser
la misma forma, pero amplificada, ¿no es cierto? Em, pero resulta que los parlantes, por su... Es decir, ¿cuál es la característica que tiene el parlante? El parlante es un transductor que te transforma una señal eléctrica en una señal sonora que se transmite por el aire, ¿no es cierto? Son deformaciones del aire que llegan hasta tu oído. Entonces, ¿cómo haces para producir esas deformaciones en el aire? Lo que se hace es se pone un cono en medio de un cono, digamos, solidario, este, a una bobina que está dentro de un imán. Entonces, cuando circula corriente por la bobina, se produce un movimiento en ese cono. Y ese movimiento es el que produce las deformaciones en el aire y eso es lo que llega a nuestro oído. Ahora, la bobina, para que pueda producir un movimiento de ese cono, tiene que tener una corriente grande. Porque si la corriente que excita esa bobina es chico el campo magnético que va a interactuar con el imán del parlante para que se produzca ese movimiento en el cono. ¿Se entiende lo que digo? Entonces, la forma de onda que tiene que llegar al parlante no tiene que ser de tensión, tiene que ser de corriente. Porque la corriente variable en la bobina es la que va a producir el movimiento en el cono. Entonces ahí ya se está hablando de un amplificador de potencia. Ya no interesa tanto la tensión, digamos, el valor de la tensión. Lo que interesa es el valor de la corriente. Por eso es que se dice que es un amplificador de potencia. En el caso de los primeros amplificadores dentro de un equipo de audio, ahí sí necesitas amplificar tensión. Pero cuando vas llegando al parlante ya tenés que hablar de un amplificador de potencia, porque no tan solo importa la tensión, también importa la corriente. Y ustedes saben que la potencia es el producto de la tensión por la corriente. De todas maneras, busquemos en internet. Sí, normalmente en la jerga a los amplificadores le dicen potencia, así le llaman. Claro, porque son amplificadores de potencia. Cuando uno va a comprar, el vendedor le dice, ¿qué potencia querés? Pregunta. Mm, a ver si hay alguno. Mira, por ejemplo, aquí hay un plano. Multietapa parece. Sí. Y estos son del tipo profesional, digamos. Mira este No tiene conito resistencia amplificador. variable, ¿no? No tiene, No tiene resistencia variable. es que depende. Los amplificadores de audio viejos vienen con potenciómetro. O sea, únicamente con potenciómetro, que es la forma de lo que vos tenés de manejarle el audio. Los actuales también tienen un simil potenciómetro, pero más que nada se maneja con el control remoto. A ver, Profe, sí, ahí se pasó uno, creo que está hecho con Leanwave, ¿con qué? con el programita que usamos de simulador, con Leanwave. Este Más arriba, ese. retardador de encendido para bocinas. Mini amplificador. Lo que pasa es que ahora vienen muchos circuitos integrados. O sea, adentro del circuito viene integrado. Este, adentro del circuito integrado viene un circuito integrado. Por eso se llaman circuito integrado.
Es que es Este, como si fuera que el circuito ya trae todo hecho, digamos, adentro. claro, Es como un cuadripolo, no se ve lo que tiene adentro. claro. Momento, yo tengo esa cajita que se conectan por Bluetooth. Algunos tienen de esas cajitas que son amplificadores de poca potencia. Vos sabés que no te escucho bien, ingeniero. Se corta, profesor, no se Yo escucha bien. tengo, después le tapa, sí, problemas con se corta, tengo mala conexión de internet. Les decía que yo tengo una caja que se conecta por Bluetooth, de agua y tiene 6 patitas. Y qué repuesto son cajas chinas. El repuesto no se consigue, y tampoco el reemplazo. Realmente en los requisitos estos se toma la etapa de ¿Etapa de qué? Va, no le entiendo. Mira, acá por ejemplo, este es el diagrama de bloques de un amplificador del viejo. Este más nuevo, ve que tiene microprocesador. Ya con el microprocesador tiene un montón de funciones. Pero este, ay Dios, lo he perdido. Aquí está. Lo he vuelto a perder. Ahí está. ¿Lo están viendo, chicos? Sí, Sí, profesor, sí se profesor. ve. Mm. Bueno, mira, este es un amplificador de audio que tiene dos canales, ¿ve? Canal izquierdo y canal derecho. Son dos parlantes. Estéreo, digamos. Es estéreo, exactamente. Y acá tiene la fuente. Este es el sintonizador, esta es la entrada de cassette, que ya no se usa. Fono es la entrada de los discos de vinilo, que ya no se lo usa. Auxiliar. Entonces acá vos tenés un selector para ver de dónde va a llegar la señal. En este caso es de una radio, aquí, que se sintoniza, ¿no es cierto? Entonces, en esa señal entra, los dos canales en realidad son idénticos. Tenés un preamplificador, le llaman, tenés una fuente que alimenta todo. Ese preamplificador después va a un amplificador de potencia y recién va al parlante. Después tenés un ecualizador que también que funciona. Ustedes saben que los ecualizadores son selectores de frecuencia. Entonces, ¿qué ha pasado? Creo No que sé. le ha abierto a la página. Ah, lo tocó al dibujo. Sí. Ah, bueno. Bueno, si les interesa el Ahí lo tema audio, explica, que es un amplificador. En la otra pestaña está en la pestaña que está a la par, ahí está. ahí está, gracias. Este, el ecualizador son una serie de filtros que te permiten a vos amplificar más o los graves o los agudos. En los equipos nuevos esas funciones ya casi no están. En los equipos viejos sí vos tenés la posibilidad de manejar las distintas frecuencias. Los graves son, por ejemplo, para la percusión. Este, en cambio, los agudos son para, qué sé yo, los violines, guitarra eléctrica. Y los medios son para la voz humana. Sí,
Ah, no, es que la llave de cambio lo que hace es seleccionar la recepción. La Exacto. llave de cambio no te cambia entre izquierdo y derecho, sino. En el caso de la radio, te estás refiriendo vos. La AM, la AM es, mm, ahí en realidad ya estaríamos entrando en materia de otras cuestiones, ¿no? De radiofrecuencia. La señal de AM no puede ser estéreo. O sea, la señal de AM, de amplitud modulada, únicamente es mono. En cambio, la señal de FM, esa sí puede ser estéreo. No todas las señales de FM son estéreo. Hay algunas FM que son monoaural, o sea, mandan un solo canal. Eh, el circuito en la señal de radiofrecuencia que llegan los dos canales, pero tiene un circuito de demodulación que es especial, este, y ahí se hace la separación de los dos canales. En el circuito. Claro, esto es algo muy general. La señal de televisión, por ejemplo, la que llega por el aire, llega con una señal de audio y llega con una señal de video. La señal de audio es AM y la señal de video es FM. A ver, no, al revés. Ay, Dios. No, la de video es AM y la de audio es FM. La que transmite Canal 10, Canal 8, esos que llegan por el aire, ¿viste? Aunque ahora ya con la transmisión de televisión digital, ahí ya no sé cómo es la historia. Yo lo que estoy hablando es la transmisión por aire común. Este, Ahora, los canales de FM se los separa en un demodulador especial. Pero ya te digo, estamos entrando en tema, digamos, un tema que es muy profundo, que es la radiofrecuencia. Aquí yo lo que estoy intentando es que se vea en un diagrama de bloques cómo es un amplificador de audio. Porque me he preguntado, ¿no es cierto? Bueno, Sí, volviendo profesor. al práctico, en el práctico, el ejercicio 2, este es el emisor común. El ejercicio 2, emisor común es este. El ejercicio 2 pide un colector común. Yo también lo tengo armado, no con estos valores, pero lo podríamos modificar. A ver, lo guardamos a este. Abrimos el colector común. También es monoetapa. Ve que hay un solo transistorcito. Lo que podríamos hacer es sacar estos instrumentos que no sirven para nada. Va, sí sirven para medir, pero ahí está. Si ustedes ven, acá tienen un generador. Acá está el osciloscopio para medir la señal. Este es colector común. Si ustedes ven, la señal entra a través de este capacitor a la base del transistor y se la retira del emisor. Entonces lo que es común a la entrada y a la salida es el colector. Esta etapa amplificadora se caracteriza porque tiene ganancia muy cercana a 1. Ganancia de tensión, ¿no? Si ustedes ponen la simulación, ven que la azul y la roja van prácticamente juntas. Aquí también, si vos movés el punto de polarización, lo único que hace es mover La roja es la original también, profesor. la roja es la entrada.
Pero si mira, vos movés el punto de polarización, lo llevas para abajo, al azul, o la llevas para Pero, arriba, pero tocando entonces eso. no amplifica, sino que... Siempre, siempre el mismo orden de magnitud de la salida y de la entrada. Tiene ganancia de tensión 1. Lo único que la señal de salida tiene una componente continua más alta o más baja. A ver, ¿qué pasa si le pido, la llevo para arriba? No, la estoy llevando para abajo. Y veo si en algún momento deforma. No. Y si la toco a esta, la llevo para abajo o la llevo para arriba. No, no va a deformar. La BR5, la que dice 75%. A ver. Claro, es que acá está puesto el puente este. Está entrando 1 volt. Lo que podríamos hacer es ponerle 2 voltios aquí, 5 voltios, supongamos. Le Y sacamos si este le saca puente. el puente como hemos hecho en el otro, ahí está. A ver. Está saturando ahí. Es que siempre gana uno. Entonces ese es el concepto del colector común. Siempre Claro. Se podría decir que el colector común no sirve para nada porque como amplificador de tensión. claro, Pero si sirve usted lo para agregar usa, la componente de continua en la salida, nada más que lo sube o lo baja, digamos. muchas veces sí sirve esta etapa porque como gana uno, vos la podés usar como separadora. Entonces, todo lo que ocurre para atrás lo separas de todo lo que ocurre para adelante. Y adapta impedancias, digamos. Es como lo que planteaba Prado. O sea, separar. Claro, esta etapa en colector común, que en realidad no es amplificadora, pero vamos a poner aquí, Ah, profe, ¿cuál es el sentido del puente que hemos sacado en este y en el otro anterior? El puente ese que hacía en la señal. mm, este, cuando Anula vos le pones la puente, BR5, ¿verdad? cuando vos le pones el puente, directamente la señal que entra es Claro, ¿cómo se llama? La del el generador. generador, claro, la anula la Está puesto en BR5. 5 voltios, ¿ves? Yo lo pongo ahí sí hay deformación, mira. Sí, ahí la corta por abajo. Claro, pero es porque está mal polarizado. A ver. Aquí podríamos estar años. A ver si logramos que... Cuando nosotros quitamos el puente ya manejamos todo con la BR5. Claro. A ver, quiero ver si lo puedo hacer entrar en una zona que no. No. Pasa que es muy alta la señal.
Pasa que son muchas variables. Ahí está, mira, con una señal de 2 voltios y no deforma. Aunque mira, discúlpame, aquí está produciendo una deformación. Eso le iba a decir, una pequeña deformación se está observando. Sí. Bueno, pero lo que yo quiero que quede de concepto, digamos, es que hay tres etapas, tres configuraciones básicas. Emisor común, colector común y base común sería la que nos está faltando. Esta tiene una característica que gana de tensión 1. En realidad no es exactamente 1. Es Hasta, 0,95, más o hasta menos por ahora la ahí. mejor es emisor común, ver lo que vamos viendo, digamos. En realidad la mejor es la base común, que ahora la vamos a ver rápidamente porque quiero que veamos el otro. ¿Qué hora es? 21:40 ya. Este, la etapa de base común es la mejor. Aquí también le había puesto yo estos instrumentos, lo voy a sacar porque más que nada confunden. Ay Dios, ¿dónde estaba esto? Aquí. Acá si ustedes observan, la señal esta entra por el emisor y se la saca por el colector. O sea que es común a la entrada y a la salida la base. Entonces aquí, si vos lo mandas a simular, vas a ver que hay una buena amplificación. La roja es la entrada, la azul es la salida. Y acá sería un control de volumen, digamos. Vos le pones más tensión de entrada y ahí ves la deformación. Si le bajas, no hay deformación. Ahora, esa deformación que ahí la está poniendo en la saturación, ¿ves? En la parte de arriba. Si mueve el punto de polarización, vamos a ver si lo podemos llevar a que deforme la de abajo. A ver ahí que se estabilice un poquito. O con esta. Uy, ya deformó la señal de entrada. Ah, Sí, la roja se deformó. lo que pasa es que cuando vos tocas algo aquí, también estás tocando este, el punto donde vos estás tocando donde estás tomando la señal de entrada. Claro. Está saturada la señal roja. A ver, lo bajé. Ahí quedó bien. Pero ahora ya no amplifica. Ah, ahí está. Pasa que yo lo Ahí está había amplificando. calculado. Ahora tiene una componente continua negativa. La señal de entrada. Sí, A ver, la subamos. Mira, si vos subís la entrada y se empieza a deformar arriba. sí, se satura. Si la baja, ahí estaría bien. También hay que No, ver no pasa, a qué frecuencia está la señal de claro, entrada y los valores de los capacitores. parece que no pasa el umbral de cero. Ahí está pasando. Lo que pasa es que también lo tenés que dejar que actualice los cambios. Esto en los ensayos reales, digamos, con instrumentos reales, este, la carga y descarga de estos capacitores se hace mucho más rápido.
Aquí, como en realidad esto es una simulación, o sea que es un software que hace cálculos matemáticos para obtener las formas de onda. Entonces, si tuviéramos esto con un ensayo real de laboratorio, es rapidísimo la entrada, digamos, al régimen estacionario. O sea, el transitorio es rápido. En cambio aquí, el transitorio es más largo porque tiene que hacer cálculos. Así que bueno, esos serían los tres primeros ejercicios con las etapas básicas: emisor común, colector común y base común. En el punto 4 viene algo que es un poquito más interesante, que yo lo he buscado en un circuito en internet. Y lo he armado, que es este, que les comentaba al principio. Lo encontré, le puse los valores que dicen efectivamente en el artículo, y realmente es un amplificadorcito que si ustedes lo arman, esa roja es la salida, la azul es la entrada. Ve que casi no se la nota. Es muy chiquitita. Y este tiene un control de volumen. Si ustedes lo arman, este circuito alimentado con una pilita de 9 voltios sobre 100 ohmios, que es más o menos la resistencia que tiene un auricular, ustedes con la entrada de, por ejemplo, la señal del celular, para tener, aquí tienen un pequeño control de volumen. Este es buenísimo. Un amplificadorcito Este amplificador está buenísimo. para auriculares, y es recontra barato porque son transistores, estos son transistores de señal, no son de potencia, nada. Lo que sí son dos etapas que están en cascada. ¿Cómo se llama este No amplificador, sé cómo profesor? se llama el circuito, lo he encontrado en internet, lo he armado y... Pero nosotros le podemos ¿verdad? llamar de dos etapas, digamos. Claro, ahora mira, esta señal, la fuente, digamos, de señal, entra a través de este potenciómetro a la base. El emisor amasa y del colector sale y ataca la base del otro transistor. Y del colector se toma la señal. Ahora, aquí hay una realimentación, porque parte de tensión de la salida se la vuelve a meter a la entrada. O sea que ya digamos, aparte de tener dos transistores, hay una realimentación. Que le hace como un puente. Claro, pero es una realimentación. Si el curso de electrónica fuera más avanzado, digamos, se pueden hacer, por ejemplo, a los que hemos estudiado electrónica, eh, nos mataban con estos circuitos con transistores que calculan la impedancia de entrada, la impedancia de salida, cuánto es la ganancia de tensión, cuánto es la ganancia de corriente, cuánto es la ganancia de potencia, qué sé yo. Yo lo que persigo es que ustedes tengan una idea de cómo trabajan los transistores. No vamos a hacer diseño ni grandes análisis sobre estos circuitos, sí ensayos, como para que ustedes vean que con transistores se pueden obtener ganancias de tensión. ¿Qué significa que se deforma la señal? Y aquí estamos hablando de audio, ¿no? En cuestiones de radiofrecuencia pasan un montón de cosas. Es una especialidad, digamos, la radiofrecuencia dentro de la electrónica. Lo más sencillo es audio, pero radiofrecuencia te tenés que amacar. O sea, yo particularmente de radiofrecuencia te puedo decir, sé lo básico, indispensable, ¿has visto? Porque ya te digo, son especialidades como dentro de la medicina. No es lo mismo el cardiólogo que el neurocirujano. O sea, son especialidades distintas dentro de la misma profesión. Bueno, en electrónica
La gente que trabaja con radiofrecuencia no es la misma que trabaja con digitales o con audio. Así que bueno, esto en el práctico está el circuito para que ustedes lo repliquen en ¿cómo se llama? En LibWare o en Proteus, el que elijan ustedes. Ahí está con los valores. Y si lo quisieran armar, esta sería la resistencia de un auricular. En el ejercicio 5, ese está interesante también, aquí hay un amplificador de potencia. Ahora, ¿por qué se llama de potencia? Porque aquí, cuando lo abramos, van a ver que no tiene una gran ganancia de tensión. A ver, Ampli 2, aquí está. Acá no tiene una gran ganancia de tensión. Este también está sacado de internet. Hagamos un rápido análisis. Está la fuente, acá hay un control de volumen. Esa señal entra a la base de este transistor. O sea que este transistor sería el preamplificador y estaría puesto en configuración emisor común. ¿Ve que el emisor va a masa? Entonces la señal entra por la base y sale por el colector. Pero la señal que sale por el colector no sale a un transistor, sino que sale a dos transistores. Estos dos Y uno es transistores PNP trabajan, y el otro es NPN. sí señor, y trabajan de manera complementaria. Porque aquí estos amplificadores no trabajan en clase A. Los que son de clase A amplifican los 360 grados. O sea, los semiciclos positivos y negativos de una onda sinusoidal. En cambio, estos, uno amplifica la onda positiva y el otro amplifica la onda negativa. O sea que uno está polarizado al corte y el otro está polarizado a la saturación. Entonces, cuando llega la señal, acá está el control de volumen, mira. Si vos ves, no tiene una gran ganancia de tensión. Yo le subo el volumen. O le bajo el volumen. La roja es la salida. A ver. No, la azul es la salida. Acá no hay una gran ganancia de tensión, pero sí hay una gran ganancia de corriente. ¿Por qué? Porque la resistencia de carga, observen ustedes, esta R4, es de 8 ohmios. Y esa es la resistencia que tiene un parlante. O sea que es una resistencia eléctrica muy bajita, la del parlante. Y como le estaba comentando al principio, para que el parlante genere el sonido, tiene que tener un movimiento importante para que, o sea, la interacción entre la corriente que circula por la bobina del parlante y el imán que tiene el parlante es lo que produce el movimiento del cono. Y ese movimiento tiene que ser importante para que pueda deformar el aire y el sonido llegue a nuestros oídos. Entonces, este amplificador no amplifica tanto la tensión, pero sí amplifica la corriente, porque eso es lo que tiene que circular por la resistencia del parlante. Si ustedes lo arman a este circuitito, que ya te digo son transistores muy baratos, se alimenta con 12 voltios, no sé qué potencia podrán obtener, no sé tampoco qué fidelidad, pero a los que estén interesados, estos son componentes muy baratos y lo pueden armar. Ya te digo, no se imaginen que van a armar un equipo para poner sonido en la cancha de San Martín. Pero digamos, yo tengo un montón de circuitos de audio armados porque bueno, a mí me gustan las cuestiones estas de hobbyista de muchos años y, y bueno, tener la satisfacción, ¿has visto? De que estás escuchando con un equipito que lo has armado vos. Ya le digo, es muy sencillo esto, hasta inclusive se lo puede armar en una protoboard para ir
probando hasta que ande y después ya armas la plaqueta, qué sé yo. Pero bueno, estas cosas habitual, al que le gusta lo puede hacer. Ahí también en el práctico están los valores, están para que ustedes lo... El ¿Qué punto herramientas 5. hacen falta? Por eso solamente un soldador y bueno, me imagino que algún amperímetro y un voltímetro para tener Sí, ese el amperímetro no, el voltímetro sí, para medir, qué sé yo, un, continuidad y esas cosas. un tester, digamos, sí, Sí, un tester. multitester. Bueno, mira, como primera medida, este transistor sería el preamplificador y estos dos transistores serían los amplificadores de potencia. Este trabaja en clase A del tipo emisor común y estos dos trabajan en esta conexión que se llaman push-pull. Eh, Son dos clase B. Uno amplifica el semiciclo positivo, otro amplifica el semiciclo negativo. Y es de potencia porque tiene que excitar una resistencia baja que un parlante. Después tengo un capacitor para la fuente de alimentación. Este capacitor es importante porque aquí la forma de tensión, la parte negativa de la forma de onda, hay que armarla, digamos, porque estos, si vos ves, tienen potencial de 12 voltios positivo y masa que es cero. Entonces, ¿cómo hace para obtener una tensión negativa? Gracias a este capacitor. Bueno, eso más o menos sería. Aquí también hay una realimentación. Yo no sé quién diseñó este circuito, pero anda. Creo que anda, yo tengo un montón de circuitos amplificadores así chiquititos, armados. No me acuerdo haberlo armado a este en particular, pero ya te digo, son muy baratos. Buena pregunta. Esos dos diodos es para evitar el cruce por cero. Estos dos dioditos. Si ustedes en el aula virtual se fijan, ¿dónde está? Aquí. Ahí empieza amplificador de potencia en clase A, clase B. Véanlo, estos videos son cortitos, 5 minutos, 6 minutos este. Y ahí van a ver la importancia que tienen el clase B, porque el clase B lo que hace es, en vez de poner un solo transistor que amplifique, se ponen dos. Uno para que amplifique el semiciclo positivo y otro para que amplifique el semiciclo negativo. Entonces, ¿qué ganas con eso? Ganas que, o sea, el trabajo se lo dividen en dos. En vez de que todo el trabajo lo haga uno solo, vos lo dividís. La mitad del trabajo lo hace un transistor y la mitad del trabajo lo hace el otro transistor. El Entonces, push-pull, profe. es push-pull, exactamente. Eh, Ahí véanlo, el video este está muy bien explicado. Después vienen otros clases C, hay clase D también, pero ya eso escapa del curso. Bueno, más o menos eso sería. Lo que nos estaría faltando en tener una mini clase, no sé si armar un práctico de otro tipo de transistores que se llaman FET, transistor de efecto de campo. Eh, Ya vamos a ver si armamos una clasecita ahí rápida, como para que ustedes tengan una idea, porque no todos los transistores son como los que estamos viendo que se llaman TBJ. Hay muchos tipos de transistores. Nada más que los más comunes, el transistor bipolar de unión, este TBJ que estamos viendo, y los FET, que son transistores de efecto de campo. Esos son los que más se los usa. No tanto para la cuestión de audio y esas cosas, sino que se lo usa mucho en las cuestiones digitales. Y ya les voy a decir por qué. Bueno, chicos, nos estamos viendo. No se olviden de la asistencia. Ahí tienen 10 minutos más para ponerse la asistencia. Y nos vemos, si Dios quiere, el viernes.
con los que están cursando electrónica, los que están cursando control en un ratito. Descansamos unos 5 o 10 minutitos. Chau, 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 chau. Gracias, profe, hasta luego. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Gracias, profesor.